Mm. En pregrado donde está don Ariel, la secretaria, ellos deberían conocer ese tema, más que la facultad. Uy, no hay nadie. Ahí sí. Pedro, ¿me escucha? Sí, se escucha. Pedro, Sí, se escucha, profe. ¿se escucha o no? Sí, sí, se escucha. Es que veo como que Pedro habla, pero no se escucha, no sé qué será. Ah, no sé. Pero no se escucha, ¿no es cierto? Ay, es que esto está apagado. La vez pasada vimos inventario, ¿no es cierto? Tenemos que ver cuentas por cobra. Pero ahí se ve bien, po. Acá es esta pantalla no está mala. Todavía no lo hemos visto. Sí, que los tengo en otro orden, la verdad. Ya, pero alcanzamos a terminar inventario. No, es que con eso termina. Sí, igual no sería malo. Y, y vamos a tratar de partir impuestos. Y ahora sí, necesito que por favor Pedro pueda hablar para ver si se escucha. Aló, No se escucha, vos, ¿sí? aló, profe, ¿no me escucha? ¿O sí? Pucha, qué tontera, ¿cómo podemos hacer para que se prendan los parlantes? Bueno, si tienen dudas, por favor les pido que lo escriban en el chat. ¿Qué cosa? ¿De iPhone? No. Ya. A ver. Ya ahí sí. ¿Se está viendo? Sí, necesito que por favor me digan por el chat si se está viendo, porque al parecer no se escucha, no sé por qué. ¿Sí? Ya. Listo, gracias, Pedro. Ya, entonces, para poder terminar de buena manera el sistema de inventario, primero, muy cortito, tenemos que tener muy clarito por qué lo hacemos. Si yo les preguntara, ¿por qué analizamos el tema de inventario? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Ya, para calcular el costo de venta y el costo de venta unitario. Entonces, lo primero para que vayan tomando nota, ¿por qué se analiza el inventario? Para calcular el costo de ventas. Punto. Ese es el primer punto. Para esto, yo les dije ahí que existían varios sistemas de inventario. El FIFO, promedio ponderado,
u otros métodos que son menos utilizados. El otro que también se utiliza bastante es el de LIFO, ¿ya? Pero los que son netamente utilizados por IFRS son los dos primeros, FIFO y promedio ponderado. ¿Estamos? No estoy jugando la mascarilla. ¿Cuál? LIFO se debería, es que en la práctica cualquiera puede utilizar cualquiera. El LIFO yo tendería a pensar que es cuando los precios no varían tanto. Entonces no es tan representativo. Por ahí sería. ¿Ya? Luego, nosotros vimos un ejemplo en donde analizamos FIFO, ¿se acuerdan? Que teníamos 2 compras, luego una venta, y por FIFO el costo de ventas era... Espérame. El costo de ventas era 4.000 y por LIFO, el costo, y por promedio ponderado, el costo de venta era 4.229. Eso es lo que ustedes tienen que aprender a analizar, ¿ya? A cachar, ver la práctica. Vamos a hacer muchos ejercicios de esto de aquí a un par de clases más, muchos, pero la ayudantía siempre va a ser buena. Ya me comentaron el martes que habían tenido ayudantía a la hora anterior de esto mismo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? No sé si Pedro o Agustina estuvieron en esa ayudantía. ¿Sí? ¿No? Pedro, Agustina. No. Bueno, ya sigamos. Luego les expliqué que tenían que saber muy bien, todo lo relacionado con el sistema de inventario, si era perpetuo o periódico. ¿Qué es lo que es cada uno de los métodos? ¿O qué significa? ¿Se acuerdan o no? Ya, se registra cada movimiento, pero no es que sea como lo del libro diario, pero significa que se registra cada transacción. En cambio, el sistema periódico, que es el que les estoy mostrando acá, se hace de una forma distinta, se calcula el costo de venta. Uno ve el inventario inicial, le suma las compras del periodo, le resta el inventario final y la diferencia del costo. ¿Estamos? Y yo les di el ejemplo para esto, por ejemplo, los locales más antiguos, almacenes, les dije que una vez al mes cerran sus cortinas para hacer inventario, es por esta razón, porque hacen el asiento contable de costo de ventas periódicamente, no perpetuo, no en cada movimiento. Listo. Luego existe el sistema de inventario perpetuo, que es el que utilizamos nosotros, y para eso ustedes necesitan llevar un objeto independiente, que es una tarjeta de existencia. ¿Estamos? Acá. Además, yo les comenté que existen, de acuerdo a la NIC número 2, que es un tema un poquito más netamente contable, les dije que para las existencias al final del periodo, siempre tenemos que hacer ¿qué cosa? Reflejar lo que aparece en nuestro estado de situación financiero, reflejarlo, tiene que reflejar lo que dice la realidad en el mercado. Esa de la realidad en el mercado se llama valor neto realizable. Tomen nota porque eso es nuevo. Valor neto realizable. Eso va a ser en nuestras pruebas de evaluaciones solo un dato. O sea, ya va a estar dado. Yo le voy a decir, el valor neto realizable es, por ejemplo, en el mercado nuestro inventario vale 10 millones de pesos. Y si contablemente lo tenemos a 12, tenemos que hacer el ajuste. ¿Estamos claros? Eso no es tan evidente. Por lo tanto, tienen que tenerlo muy clarito, tienen que ir avanzando porque no es algo que uno diga, ah, mira qué obvio, sí. No es tan así. Ahí está. Valor neto realizable es el valor, comillas, en el mercado que cuesta nuestra mercadería. En estricto rigor, lo define la norma, un poquito más preciso. La norma lo define de la siguiente manera. Dice que es el valor que se puede vender en el mercado menos los costos de trasladarlo hasta ese lugar. Por ejemplo, si usted tiene, no sé, mesas, usted puede vender sus mesas en 10.000, pero el trasladarlas cuesta 1.000 cada una.
El valor neto realizable es la diferencia de eso. De hecho, ahí es lo que dice, el PPT dice eso. Se entiende por el valor neto realizable como el precio estimado de venta menos los costos estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo la venta, o sea, costos de enajenación. ¿Ya? ¿Qué tienen que saber ustedes? Y les digo, David, Micaela, y bueno, y también los que están conectados en Zoom, si el valor neto realizable es menor al que aparece en inventario contable, tenemos que hacer algo que se llama deterioro. Achicar nuestro inventario. Eso es deterioro. En cambio, si el valor neto realizable que hay en el mercado es mayor a lo que tenemos nosotros, no se hace nada, no se ajusta hacia arriba, se ajusta solo hacia abajo. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? Ya. Luego, y en esto habíamos quedado en la clase pasada, por eso me interesaba bastante que pudiéramos retomar para hacer un pequeño cierre, y luego yo les voy a mostrar la otra PPT que tiene que ver con las cuentas por cobrar, que son los principios. ¿Por qué? Porque también tienen que entender para la parte cualitativa de las pruebas, que son normalmente alternativas o algún desarrollo o alguna cosa, para ese tipo de materias, ¿ustedes qué tienen que tener? Tienen que decir lo siguiente. Miren, cabros, ¿qué concepto de la contabilidad en general se utiliza en esto? ¿Cuál es? El principio de comparabilidad, es decir, se tiene que mantener el mismo principio siempre, o sea, perdón, el mismo sistema de inventario siempre. No podemos utilizar un sistema de inventario y al mes siguiente otro. No, tiene que existir comparabilidad. Principio de revelación suficiente. ¿Cuándo se utiliza esto? Cuando nosotros tenemos que saber que la información que nos entregan de los inventarios es realmente confiable y, por ejemplo, el concepto de importancia relativa. ¿Qué significa? Que lo que estamos nosotros comparando realmente afecta. O sea, miren lo que les voy a decir. Si un sistema de inventario FIFO es mejor, pero es demasiado costoso hacerlo y no me suma nada extra, usemos el promedio ponderado y chao. A eso es lo que voy. Eso sería el principio de importancia relativa, de que el costo de lo que me va a dar a mí, de lo que me cuesta sacar la información, realmente tiene que valer la pena. ¿Ya? Y hasta ahí nosotros quedábamos con esta parte. Déjenme dejar de compartir y abrir el otro. Cuentas por cobrar. Ahí. Ahí está. Va. Ah. Ahí está. Cuentas por cobrar. Si yo les digo a ustedes, cuentas por cobrar, ¿qué me podrían decir? Recuerden que nosotros vamos a ver 3 unidades de nuestros activos corrientes. ¿Cuáles? ¿Cuáles eran las 3? Ya vimos inventario. Y efectivo. Y efectivo. Eso, sorry, estaba tomando un vaso de agua. Eso es lo que nosotros vamos a entender. Y cuando yo les digo, hay que entender eso, ¿a qué me refiero? A que el valor que existe en mi estado de situación financiero de esos 3 tipos de cuenta sea realmente el que corresponde. Por eso nosotros vimos inventario para saber cuánto va a salir y por ende cuánto es el valor de lo que nos queda adentro. En cuentas por cobrar, si yo les dijera a ustedes, miren cabros, contablemente tenemos cuentas por cobrar por 1.000 millones. Pero ¿qué pasa si realmente yo voy a cobrar en vez de 1.000 millones, voy a cobrar 600 millones? ¿Cuánto vale nuestras cuentas por cobrar? 600. Y yo tengo que hacer un ajuste para deteriorar la cuenta por cobrar. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer acá. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? Entonces, espérenme, voy a prender la cámara y tratar de enfocar. Voy a tratar de que resulte esto. Ah, pero tenemos que dejar de compartir.
Ya. ¿Está bien, no? Ya. Ya. ¿Eh? Ahí yo fijo. Ahí yo fijo. Ya. Entonces, miren, no. ¿Pero por qué era hoy? Me sale esto. A ver. No se escucha. A ver. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Ahí sí? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿O no? Ahí sí, ya, buenísimo, perdón. Ya, entonces yo le estaba diciendo de que las cuentas por cobrar nosotros necesitamos tener el valor real, 100% real. ¿Qué significa eso? De que nosotros, estimados, cuando estemos haciendo el cálculo, yo les voy a tener que decir a ustedes, miren, entendamos la siguiente situación. Punto 1. Ustedes hacen una venta, ¿ya? Venta a crédito. Esa venta a crédito, ustedes saben que una parte no se las van a pagar. ¿Ya? Es una venta a crédito y saben que no se las van a pagar. Ahora, yo no digo que ustedes vendan y siempre supieron que no se la iban a pagar. No, ustedes supieron que no se la iban a pagar después. Entonces, como ya saben que no se las van a pagar, ¿qué deberían hacer ustedes? ¿Qué cosa? No, pues no, pues. Asignarla como una pérdida. Si a mí me dicen, miren, estimados, nosotros ya sabemos que no la pagan, voy a tener que llevar la pérdida. ¿Estamos? Entonces, si nosotros no la pagan y la tenemos que llevar a pérdida, nosotros, ¿cómo sería ese asiento hasta ahí? Simplemente que ustedes dicen, miren, vendimos a crédito, pasaron 2 años y me están avisando que no me la van a pagar. ¿Cómo sería el asiento contable? Exacto, pérdida por incobrabilidad. Por el monto que estamos castigando la cuenta. Eso que hice ahí en ese asiento contable es castigar una cuenta. ¿Ya? Esto es muy bueno que se haga apenas sabemos qué pasa, apenas nos confirmen que está pasando esto, es bueno que pase. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa si esto fue 3 años después de que se hizo la venta?
¿Qué va a pasar con el estado de resultados? ¿Va a ser representativo el estado de resultados de ahora o no? ¿Por qué? Porque estoy llevando a pérdida algo que pasó en el periodo contable 3 años atrás. Eso es lo que pasa con las cuentas por cobrar. Y por lo tanto, ¿qué tienen que hacer ustedes? Ustedes en el mismo periodo, mismo periodo en donde se hizo la venta, vamos a estimar una incobrabilidad. ¿Para qué? Para que este gasto por incobrabilidad, quede en el mismo periodo que usted hizo la venta. Eso es más representativo. ¿Me va siguiendo? Entonces, si es que no existe ninguna provisión o estimación, yo no puedo hacer nada. Simplemente cuando me dicen que no me pagan, ahí la castigo. Bien, ningún problema, ahí la castigo. No, no pasa nada, está bien, no hay ningún problema. Pero hacer eso, se dieron cuenta en la norma que no es tan representativo. Va. ¿Por qué no es tan representativo? Porque se dieron cuenta, David, Micaela, Pedro y Agustina, se dieron cuenta de que lo estamos llevando en un periodo distinto a donde se generó esa venta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué pasa si yo el día de hoy vendo $1.000.000, una venta de una empresa chiquita gigantesca, así, una locura? Pero en 5 años más me dicen, no, en realidad no te la voy a poder pagar. La utilidad del primer año era gigante. Y la utilidad de 5 años después va a ser muy chiquitita. Y va a ser chiquitita no por algo que pasó en ese año, por cosas pasadas. Para evitar eso, existe algo que nosotros vamos a llamar, ¿cómo se llama? ¿Saben o no? Los que están en Zoom. ¿No? ¿Pedro, Agustina? ¿Sí? ¿No? ¿No? Ya. Eso se llama estimación de deudores incobrables. Eso es un tipo de provisión. Estimación ¿ya? Estimación deudores incobrables. O por sus siglas, ¿cómo se llama? EDI. Estimación deudores incobrables. Eso es el EDI. Y al ser una estimación, ¿ya? Al ser una estimación, va a ser una contracuenta de activo. ¿Estamos? ¿Estamos claros? Entonces, teniendo esto clarito, nosotros ¿qué es lo que vamos a hacer? Y seguimos avanzando con la materia. Le digo a usted, David, mire, hice ciertas ventas. ¿Cómo sería el asiento para ejecutar eso? En vez de disminuir la cuenta por cobrar, porque yo todavía no sé si es que me la van a pagar o no, no la puedo deteriorar o castigar esa cuenta. Cuando yo elimino una cuenta por cobrar, como en este asiento, también, este asiento, al hacer ese asiento yo estoy eliminando la cuenta por cobrar, ya no va a revivir nunca. Al sacar la cuenta por cobrar, esta que está acá, la única forma que yo puedo rebajarla es cuando ya me confirmaron que no me la van a pagar. ¿Ya? Pero momentáneamente, como es una estimación, yo no puedo rebajarla, pero puedo agregar una contracuenta, como la depreciación acumulada, por ejemplo. El asiento sería, muy buena pregunta. A ver, ¿se está viendo ahí?
El asiento para crear EDI es gasto por incobrabilidad, es decir, miren, fíjense en esto, pérdida o gasto, el mismo nombre y este nombre, lo mismo, afecta en el estado de resultado de la misma manera, pero en temporalidades distintas. Esto lo voy a hacer en el mismo periodo de tiempo que se hizo la venta. ¿Estamos ahí? Pero ya no voy a castigar acá la cuenta por cobrar porque todavía no la puedo castigar. No puedo llegar y pegarle una tajada antes de que me lo confirmen, pero sí puedo crear una provisión. ¿Y cómo se llama esa provisión? Estimación de deudores incobrables. ¿Estamos, David? ¿Me va siguiendo o no? Lo noto. ¿Cómo haría el asiento? Muy bien. Y al mover esas dos, estoy quitando dos cuentas de activos. No estoy tocando una cuenta de resultado, que es lo que yo quiero evitar. Yo quiero que la cuenta de resultados se toque solo en el mismo momento que se hizo la venta. ¿Estamos? Micaela, ¿me va siguiendo? ¿O no? Sí, pero... ¿Este? No, ya no se hace. A menos que usted ya no le queden EDI. Porque usted va a ver, si usted estimó que no le iba a pagar 1000, pero seguimos en el ejercicio, y en realidad fueron 1500, después del 1000 ya se le acabó el EDI, ahí va a tener que llevar la cuenta por cobrar directamente a pérdida. Esto lo hacemos al final del periodo, un asiento de ajuste, Micaela. Último día del periodo, hacemos esto. ¡Pah! Y al año siguiente, 2 años después, o cuando sea después, se acerca a la gente que nosotros estimamos que no nos iban a cobrar, se le acerca y le dice, mire, Micaela, ¿sabe qué? No le vamos a cobrar. Usted va a decir, ¿sabe qué? Yo lo tenía provisionado en mi estado de resultados, por lo tanto, no me va a afectar en nada en mi estado de resultados ahora, porque lo tenía provisionado con un EDI. ¿Y cómo sería el asiento? ¿Me va siguiendo? ¿O no? Si es que me la pagan y yo tenía, con el EDI no pasa nada. Queda ahí y cuando se recalcule para el año siguiente sigue con el arrastre. Miren, digo, oh, me va siguiendo. Ya. Pasemos ahora, volvamos a nuestra PPT. Ya. Ya que fueron entendiendo un poquito este tema, a ver, perdón. Primero, ¿dónde se origina? Primero que todo, nosotros tenemos que entender que las cuentas por cobrar que existen en cualquier empresa, no van más allá de estos 3 tipos de cuentas por cobrar. Nosotros nos vamos a centrar solamente en las primeras. ¿Ya? Las empresas generalmente tienen 3 tipos de cuentas por cobrar. Las primeras que son cuando la empresa vende a crédito, ¿ya? Cuando la empresa vende a crédito. Segundo, cuando la empresa le presta dinero a sus trabajadores, también la empresa tiene una cuenta por cobrar. Y tercero, que es la menos habitual, cuando la empresa, algunas entidades públicas le deben dinero por devoluciones, pendientes de seguros, etcétera, etcétera. En general, esos son los 3 tipos de cuentas por cobrar que la empresa puede tener, que van a ser activos corrientes, ¿ya? Nosotros nos vamos a centrar solamente en las primeras. ¿Cuáles son las primeras? Cuando las empresas venden a crédito. ¿Cómo se generan? Cuando uno hace la venta y pone cuentas por cobrar contra ingreso por venta. Perfecto. ¿Me van siguiendo? Listo. ¿Dónde viene el problema? Hasta ahí solamente cuentas por cobrar. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es decir, esas cuentas por cobrar, ¿cómo las manejamos? Porque esas cuentas por cobrar, esas cuentas por cobrar podrían ser un monto muy elevado,
de nuestros activos, por lo tanto tenemos que tratarlas con ser muy pulcro y tener mucha claridad cuál es el monto, porque si una empresa tiene miles de cuentas por cobrar, mueve la aguja a decir si fue mucho o fue poco. No sé si yo les conté el ejemplo de la Polar, ¿no se lo he contado? Ustedes supieron que pasó algo hace algunos años con la Polar, ¿no? ¿O no? ¿Qué cosa? No, pero, a ver, Pedro, Agustina, ¿no han escuchado nada? Sí, ¿ve? ¿Ve? Sí, bueno, lo que pasó con la Polar hace un tiempo fue, por un lado fue conocido porque eh, se habían, entre comillas, hecho tratos unilaterales para repactar las deudas, ¿ya? Entonces mucha gente compraba en la Polar, como en cualquier casa comercial, y tenían un porcentaje de incobrabilidad, si eso es relativamente normal y esperado en cualquier retail o casa comercial, ¿ya? Pero eso que estaba ahí, que era importante, que uno lo tenía claro, bien, todo entendido, eh, ¿qué fue lo que hicieron los ejecutivos? Que fue terrible, que éticamente fue muy condenable, y de hecho fueron presos y todo el tema. Dijeron, ¿sabéis qué? Nuestros números, si hacemos el EDI, si hacemos el gasto por incobrabilidad, la utilidad va a ser muy baja. Les digo, en serio fue así. Entonces, no encontraron nada mejor que decir, ¿sabéis qué? Nosotros por ley tenemos que llevarla a pérdida, a menos que todavía no estén vencidas. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Le dijeron a toda la gente, esto estaba involucrado, se los digo en serio, el gerente general, que era alcalde, Pablo Alcalde, la gerente de finanzas, un informático y un contralor, un contador interno. Le dijeron al informático, repáctalas automáticamente 90 días más. Dales una tasa súper baja, si en el fondo por ahí no está el problema. La gente ni se dio cuenta. Por ahí como que la gente decía, no, es que eh, el problema está porque se les repactaban mucho las cuotas, no va por ahí. La gente igual pagaba muy poco, los intereses que pagaban eran muy poco. El problema estaba es que haciendo eso, ellos no necesitaban llevarlo a pérdida, pero tenían un monto en cuentas por cobrar de miles de millones, que no eran ciertos, que en la práctica no se lo iban a pagar nunca. Ese es el problema. Pero, a ver, quiero que dimensionen esto. Yo estaba en la universidad cuando pasó esto, yo estaba ahí sentado con ustedes, acá en esta misma sede, y estos hueones, o sea, los llevaban, les daban premios. Tuvieron el premio de CARE de mejores ejecutivos antes de que pasara esta hueá. Para que dimensionen el tamaño de la embarradita que estaba pasando. Si fue una locura. Hasta que los descubrieron de que estaban falseando los estados financieros. Obviamente estuvieron presos porque es una cuestión de responsabilidad legal, ética gigantesca. ¿Ya? Pero ¿cuál es el problema? Que ahí, y de hecho, bueno, es que este tema da para muy largo, pero bueno, lo dejo ahí para después otro día podemos conversar más adelante. Esa es una de las razones de por qué las cuentas por cobrar tienen que estar muy bien manejadas. Y se tienen que castigar cuando se tienen que castigar y se tienen que estimar la incobrabilidad en el momento respectivo. ¿Ya? ¿Estamos claros? Sí, eso pasa. No, no le pagan. En las casas comerciales pasa. Ustedes vienen probablemente de una realidad, me imagino parecida a la mía, en donde en general cuesta imaginarse un poquito, y esto lo digo muy humildemente, que alguien pida algo y no lo devuelva. Pero esa no es la realidad de la mayoría de los chilenos. Hay muchas veces que familias piden un crédito y por algún inconveniente no pueden pagar el dinero y no lo pagan, porque no pueden. Eso es que no pagan. Eso pasa, especialmente en casas comerciales. ¿Por qué en casas comerciales? Porque normalmente hay gente que tiene poquitos ingresos, el banco es difícil que les preste un préstamo. Pero una casa comercial en general, con tenerlo, con regalarle una tarjeta super premium con descuento, le dicen, estimado, usted tiene DICOM, es mal pagado, no importa, le doy igual cupo. Con tal de engancharlo comercialmente, le dan créditos que en el fondo es una responsabilidad porque le dan crédito a personas que saben que no van a pagar o que saben que es muy difícil que pueda pagar. Me van siguiendo. Lo digo con todo respeto y humildad, no, pero bueno, son temas un poquito sensibles. Pero bueno, sigamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya los descuentos por otro pago no los vamos a analizar. No, esto no, no, no. Ahí está. Nosotros vamos
Por lo tanto, ¿cuál va a ser la gran pregunta que ustedes me van a decir a mí? Ya, profesor, listo, ya. Le creemos. Hay que estimar una cuestión de cuánto no nos van a pagar a futuro. Lo primero que me van a decir, pero profesor, estimar eso es imposible. Sí, es muy difícil. Pero se llegó a consenso de que van a existir 3 grandes métodos para calcular cuánto no nos deberían pagar. Por ejemplo, yo les dije, una empresa vendió 1.000 millones este año. ¿Cuánto debería ser el incobrable? Ustedes me dirán, pero eso es imposible saberlo. Sí, es imposible tener certeza. Pero históricamente se han utilizado 3 métodos para calcular el monto del incobrable. Esos 3 métodos son, uno, en realidad el 1 y 2 son casi iguales. Uno, ¿ya? Considerar un porcentaje sobre las ventas a crédito realizado en el periodo. Dicho porcentaje viene dado por un análisis en el tiempo. O sea, nosotros les tenemos que decir en un ejercicio, por ejemplo, el EDI se calcula con un, no sé, 10% de las ventas a crédito del periodo. A lo mejor la empresa vendió en el año 1.000, de las cuales a lo mejor 600 fueron a crédito. 10% de esas 600 es lo que yo creo que no me lo van a pagar nunca, por lo tanto voy a estimar incobrabilidad por el 10%. ¿Me fueron siguiendo? Estos son métodos para calcular el monto de la estimación. Eso es, métodos para calcular el monto de la estimación. Es que si es muy grande, es difícil que sea muy más allá del 5%, es poco. No, o sea, no. Ahí de repente las pymes se meten en negocios muy variables y puede que no les paguen más, de repente menos. Es que depende de muchas cosas. Una pyme, yo he conocido algunas pymes que nunca venden a crédito, entonces no tienen incobrabilidad, venden contra transferencia. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que tener acá muy clarito es que existen a nivel general 3 métodos. El primero, nosotros tenemos que darle... Sale, ahora pueden ver, pero antes no podían ver lo que estamos compartiendo, ¿o no? ¿Sí? Ya, entonces lo que tenemos que nosotros hacer ahora es lo siguiente, decir, ya, estimados, bien, primero un porcentaje de las ventas a crédito. El porcentaje en sí yo se los tengo que dar. No sé, 10%, 15%, ese número de porcentaje se los doy. Ustedes hacen el cálculo. El método número 2, considerar un porcentaje sobre los saldos pendientes de las cuentas por cobrar. O sea, ver no solo cuánto fueron las ventas totales del periodo, sino que terminar el periodo, ver el saldo final de las cuentas por cobrar y ahí calcular el EDI. Antes del final y de hecho sin ver cuántas me han pagado en el año. ¿Ya? ¿Están anotando? Sigan anotando, denle nomás. Dígame. No, no. El 2, es decir, usted vendió 500.000, venía de arrastre, no venía de arrastre, tiene que llegar al final de las cuentas por cobrar. Uy, ¿qué hice? Si, por ejemplo, al final las cuentas por cobrar fueron 150.000, da lo mismo lo que pasó en el año, un porcentaje del saldo de las cuentas por cobrar. ¿Ya? Es una forma de calcular mecánicamente, algebraicamente. Luego, de cuentas por cobrar. No, de lo que queda, uno multiplica eso por un porcentaje. Yo se los tengo que dar. Ese sí, ese sí. El de arriba también yo les doy el porcentaje, pero ustedes tienen que multiplicarlo por las ventas a crédito del periodo.
Del que se estamos avanzando, exacto. ¿Ya? ¿Están? ¿Te me avisan? Ya. Y el tercero es el mejor, el más completo, pero el que más difícil de poder utilizar en la práctica. ¿Por qué? Porque necesitamos mucha información. Ahora les voy a explicar. Con este tercer método es lo mismo que el anterior, pero, ojo, se va a clasificar por tramos. O sea, el mismo porcentaje que nosotros, como el método 2, pero no va a ser un porcentaje por el total de las cuentas por cobrar, sino que va a ser un porcentaje para las cuentas por cobrar vencidas en 30 días, otro porcentaje para las cuentas por cobrar vencidas con 60 días de retraso, otro porcentaje con las vencidas con otro porcentaje, etcétera, etcétera, etcétera. Ese método es muy bueno, es muy preciso, pero en la práctica, yo personalmente, que me toca ver muchísimas contabilidades, nunca lo he visto tan preciso. ¿Por qué? Porque ya, y ahí empezamos a jugar en contra de los grandes principios de importancia relativa. La dificultad de calcular el porcentaje de cada tramo es muy complejo y no me suma tanto a mí. Por lo tanto, en la práctica terminan diciendo, mira, en promedio de todas no me pagan el 8%. Pero llegar a hacer un detalle y decir, mira, las más cercanas me las pagan en un 30%, la siguiente no me las pagan en un 10%, la siguiente en un 2%. Es muy, no, ya no, hay que empezar a calcular. Ustedes que en la práctica les va a tocar hacer esto o dirigir equipos en donde se haga esto, probablemente a ustedes no les toca digitar, pero sí les toque en el fondo dar su opinión y comentarios de cómo se tiene que empezar a reflejar esto. Van a tener que ahí ustedes pedir suficiente información para poder ir viendo qué método, cuál de los tres métodos sería el más preciso. ¿Estamos? ¿Me van siguiendo? Eso es algo netamente práctico que tienen que empezar a ver. Acá hay algunos ejemplos con el método 1, en donde se hace el cálculo total de qué porcentaje, y nos dicen es con el 5% de el 5% de las ventas totales a crédito, que eran 154.000, listo, nos da 7%, nos da 7.700, por lo tanto, gasto por incobrabilidad contra el EDI, 7.700, ¿ya? Segundo método, hay que calcular un 7,5%, pero de las cuentas, del saldo final de cuentas por cobrar, ¿se acuerdan? Eso nos da 7.650. Y el tercero, imagínense, la información del tercero que nosotros tenemos que tener acá es, primero, saber el saldo de las cuentas por cobrar totales, que en este caso son 300.000 totales, y poder desglosarlas por cantidad de días de vencimiento. Hay 250.000 que no están vencidas, por lo tanto no tengo ningún indicio para saber que van a ser incobrables. Hay 30.000 pesos que están vencidos en 30 días o menos, pero están vencidas. Hay 10.000 pesos que están vencidos entre 31 días y 60 días, hay 6.000 pesos vencidos entre 61 y 90.000, y hay 4.000 pesos vencidos con más de 90 días. ¿Estamos? Para cada uno de esos tramos,
yo tengo asignado un porcentaje, que ese porcentaje es difícil de calcular por cada tramo, porque realmente alguien va a decir, es que pucha, es que el año pasado las que estaban vencidas entre 31 y 60 me pagaron 20%. El año anterior las que estaban vencidas entre 61 y 90 me pagaron solo 5%. Entonces no puedo generar una escala parecida en el tiempo. Pero en este caso, si se llegan a ocupar, a lo mejor, ustedes por ejemplo, les digo porque en la vida real les puede pasar, a lo mejor las que están vencidas pueden hacer 2 tramos nomás. Las que están vencidas en menos de 30 días y más de 30 días, chao, otra. Eso lo pueden hacer. La responsabilidad que nosotros tenemos acá es que darles todas las herramientas posibles para que ustedes tomen la mejor decisión. Uy, se desconectó. Bueno, queda Agustina por lo menos. Se fue Pedro. Ya. Sigamos. Entonces, teniendo eso clarito, si ya estamos casi. ¿Ya? Luego, teniendo esa información, ¿qué tendría que hacer uno? Calcular el porcentaje, bueno, obviamente de las que no están vencidas, que es la que yo les dije que son vigentes, que no están vencidas, yo no tengo ningún indicio que no me las vayan a pagar. Pero todas las otras sí tenemos un indicio. El 6% no me pagan de las muy cortas, etcétera. Imagínense, las que están vencidas con más de 90 días, la mitad no me las pagan, porque son muy vencidas. O sea, mientras más vencidas, uno esperaría que menos probabilidades de que me las pagues hay. Si multiplicamos 6% por 30.000, 12% por 10.000, 20% por 6.000 y 50% por 4.000, nos da 6.200. Ese es el EDI que mejor podemos calcular. Ahí. Luego, una de las cosas que nosotros tenemos que tener muy en cuenta es que el EDI, ¿dónde se puede, entre comillas, mezclar o complicar un poquito? ¿En qué cosa? De un periodo a otro. ¿Por qué? Porque de un periodo a otro siempre nos va a sobrar EDI o faltar EDI. Entonces, y ahí es donde ustedes tienen que explicar a grandes rasgos cómo lo van a poder utilizar. ¿Cómo sería? En este caso, ustedes tienen que decir, a ver, si constantemente el EDI me sobra, es que estoy haciendo una sobreestimación de cuentas por cobrar. Si constantemente el EDI me falta, es porque estoy haciendo mal la estimación y en realidad no está siendo muy preciso mi estado de resultado. Esos son los análisis que ustedes tienen que hacer. Debería ser de ese estilo. Por último, algo que también tienen que saber, pero solo para entenderlo, es lo que es el factoring. ¿Ustedes han escuchado alguna vez lo que es el factoring? Exactamente. Y le dije que lo iba a mover acá. ¿Se acuerda que le comenté que lo iba a mover en cuentas por cobrar? ¿Por qué? Porque son cuentas por cobrar en las cuales de repente la gente dice, miren, yo tengo cuentas por cobrar porque sé que me las van a pagar en 6 meses, por dar un ejemplo, pero yo necesito la plata hoy. Yo esa cuenta por cobrar se la paso a alguna casa financiera que hace factoring y me adelanta la plata, pero me retiene, por ejemplo, el 20%. ¿Por qué? Porque nos dice, mira, yo te voy a retener el 20%, tu comisión, ellos se cobran una comisión de, no sé, 5%, pero te retengo el 20% por mientras. Y cuando le paguen a él, ahí recién se paga solamente el diferencial. ¿Estamos? Por lo tanto, con esto ya podríamos estar cerrando la unidad completita de cuentas por cobrar, en la cual nosotros pasamos desde entender por qué pasan, lo que le anoté allá en la pizarra, el cómo cómo se tiene que registrar cuando se castiga una cuenta. 3, qué consecuencias tiene castigarlo en un periodo distinto. Y 4, cómo se corrige. ¿Y cómo se corrige? Con el EDI. Ahí les hice un pequeño resumen de cómo debería registrarse todo este tema. ¿Estamos? ¿Estamos, estimados? Ya, pues. Si podemos hacer estos ejercicios. Sí, dígame. Es que es lo que...
La siguiente clase, para partir con eso. Ah, sí, ustedes me dicen, no, no hay ningún problema. Lo que a mí me interesa es que la próxima clase quiero pasar impuestos y ahí van a tener las 3 grandes unidades para poder resolver los ejercicios. Yo tengo guías de ejercicios que se las voy a subir, pero necesitan saber estas 3 unidades. Cuentas por cobrar, inventario, IVA. Necesitan saber eso. De lectura, no sé, déjeme ver al tiro. Ya. Ahí están los controles de lectura. Mañana, ojo, mañana, atento. De hecho, les mandé un aviso ayer, pues acuérdense, pues ya pues David. Ah, sí, pero mañana lo tienen. Si la Mari me dijo cuando usted le habló. Sí, tienen ese, después el de inventario. ¿Ya? Y el control de ejercicios es del 15 al 17 de noviembre, el 2. Y después hay un tercer control de ejercicio. ¿Ya? Ya, pues, estimados, que estén muy bien. Agustina, nos vemos.